Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la abuela Irene Weiss, que está en comunicación con nosotros, que imagino que debe ser el título que más le debe gustar ostentar en este tiempo. Hola, Ire, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por supuesto, por Pero claro, supuesto. Ser obvio, obvio, abuela es lo más. obvio que sí, obvio que sí. Sí, todo, mira, todo, no conozco hombre o mujer que hayan atravesado una situación de abuelazgo que no hayan dicho que es algo imposible de imaginar. Mira, hace un tiempito tuve una charla con Claudia Álvarez Argüelles, que es la titular Sí, sí, la de los conozco, hoteles sí, Álvarez sí. Argüelles aquí en Mar del Plata, y que también me dice, yo tenía mis amigas que iba a cualquier encuentro y me mostraban la foto de sus nietos, sus nietas, y yo decía, bueno, pero ahora estoy igual que ellas, me dice, tengo la foto actualizada en el teléfono celular y no paro de mostrarla. Sí, es Bien, cierto, me pasa igual, bueno, me pasa exactamente lo mismo. te hago esta introducción porque después de tanto tiempo de hablar, Irene, digo, al margen de lo profesional y de la forma de comunicar, creo que también la gente y sobre todo el oyente de la radio se identifica mucho con cada uno de los que trabajamos aquí, así que tiene que ver con hacer público también parte de esa historia. Bueno, Sí, ahora sí. vamos, si te parece, a lo que nos atañe hoy, que tiene que ver con un alimento que se puso de moda, pero que está trayendo algunas consecuencias complicadas, ¿o no? Sí, es así. Vos sabés que, bueno, es el boom del consumo del azaí. El azaí, bueno, viste que es una baya chiquitita, una frutita, Sí. que lo consideran un superalimento. Ahora te cuento. Se escribe con C cedilla, que es con la virgulilla esa que se Sí, pone sí. debajo de la C, Ujú. que hace que se haga un sonido como si fuera, en vez de acaí, azaí, una S muy suave, ¿no? Bueno, es una planta que, bueno, la consideran un superalimento porque tiene una gran cantidad de antioxidantes, o sea, vive en la Amazonía, naturalmente, ¿no? Y tiene una densidad nutricional muy alta. Eh, los antioxidantes que tiene son muy buenos, son las antocianinas, que son de los mejores, que protegen las células, tienen grasas saludables tipo omega 3, omega 6, omega 9. Son muy similares pero mejores todavía que el aceite de oliva, tiene fibra, tiene muchas vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, claro, con el consumo tan masivo que se está produciendo a nivel mundial y sobre todo como está promocionado acá en la Argentina, porque aparte es riquísimo el helado que hacen de esa frutita, es chiquitita, ¿viste? Bueno, le dicen, el nombre es una baya, ¿no? Viste que las frutas se clasifican de acuerdo a, Sí. a cómo son, ¿no? Qué tipo de, digamos, qué tipo de fruta es. Bueno, y ahora justamente esta noticia es de hace 2 días, un estudio publicado en Biological Conservation, que es una publicación periódica que yo sigo porque tiene muchas novedades, reveló una disminución del 28%, o sea, casi un tercio de la riqueza de especies de aves en zonas con alta densidad de palmeras de azaí, porque vive o sea, la frutita esta es el fruto de una palmera, ¿no? Del Amazonas. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a expandir el monocultivo, sobre todo en algunos estados brasileños como Pará, al norte. Ahí se concentra el 95% de la producción brasileña para exportación mundial, y eso implica la tala de árboles nativos y de vegetación, también del sotobosque, que es la parte más baja que crece en el bosque debajo de las palmeras, por ejemplo, los helechos, todo lo que necesita poca luz, vive abajo de todo, ¿viste? De los bosques, ¿no? Eso se llama sotobosque. Ujú. Entonces, esto destruye los hábitats vitales para aves eh, que comen frutos e insectos, ¿no? Se les llaman aves frugívoras e insectívoras. Y este estudio científico, bueno, consiste en haber monitoreado 36 áreas forestales en los municipios como Belém, Bacarena, Abaetetuba, o sea, Igarapé, varios municipios de la zona, Sí. y con grabaciones acústicas de 127 horas registraron sonidos de casi 3.580 aves. Y los resultados mostraron que las aves que comen la fruta justamente se redujeron un montón, y son aves dispersoras de semillas esenciales para la regeneración del bosque. También las que comen insectos, que están ligadas, como te decía, al sotobosque, y suele ser talado para facilitar la cosecha. Todo lo que es el hecho, lo que crece, las herbáceas que crecen abajo vuelan con la tala, ¿no? Ujú. Y después se produce lo que se llama una homogeneización biótica, es decir, cuando vos talás,
digamos, tenés un monocultivo forestal, como en este caso, tenés comunidades de aves mucho más pobres y menos diversas, porque solamente las que pueden estar ahí y no otras, ¿no? Claro. Y bueno, alguna que otra de especie, como un venteveo, o el venteveo grande, pero puede prosperar en un área modificada. Pero hay aves especialistas, como algunas que se llaman, por ejemplo, el ermitaño colilargo, o los que comen frutos de gran tamaño, como uno que se llama el paujil pico de navaja, justamente que lo llaman así porque tiene un pico especialista para perforar la fruta y masticarla, ¿no? Y comerla con el pico. No nos olvidemos que las aves no tienen dientes, entonces tienen que tener picos especializados para poderlas masticar. Bueno, esas desaparecieron y desaparecieron de algunas zonas, ¿no? Y el impacto va más allá de la reducción del alimento, porque hay consecuencias psicológicas mucho más serias. Acordate que en ecología está todo relacionado, entonces vos afectás un eslabón de la cadena y se destruye todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay ciertos tucanes de la zona, los tucanes de garganta blanca, que son propios de ahí, ya no tienen árboles altos para anidar, entonces desaparecieron del lugar. Por supuesto, se perdió la cobertura vegetal, entonces se reseca mucho el suelo y entonces altera la dinámica de los bosques que se inundan, se rompe el equilibrio de todas las interacciones ecológicas que tardaron milenios y milenios en consolidarse, ¿no? Por la naturaleza, por la evolución. Y te cuento un poco en qué Sí, consistió este auge económico del açaí. La dale. producción brasileña se multiplicó por 14, escuchá esto, desde 1987. O sea, fíjate que hace prácticamente 40 años que se multiplicó por 14 y alcanza ahora casi 2 millones de toneladas métricas, digamos, en el registro del año pasado, que es el último registro que se tiene. Las exportaciones desde Pará crecieron 885% Ujú. en una década, Claro. ¿no? Con ventas de casi 180 millones de dólares hasta hace poco. Sí. Estados Unidos es el principal destino, después viene Australia, Japón, Países Bajos, o sea, son países que lo requieren mucho, nosotros también, pero bueno, acá es muy caro, entonces solamente algunos lugares muy especializados la tienen y muy cara, y aparte, bueno, las heladerías artesanales de cadena, no vamos a nombrar ninguna, pero las más conocidas, ¿no? Pueden tener helado de azaí. Pero en otros países, digamos, es mucho más accesible y es Claro. terrible esto, ¿viste? Ujú. Porque piden y piden y piden y la demanda no termina nunca. O sea, además, bueno, el crecimiento responde a la demanda internacional de alimentos saludables también, ¿no? O sea, coinciden varias cosas, no solamente que es muy rica. Entonces, esto expone a los riesgos que tiene todo monocultivo predador. Ujú. Entonces, bueno, hay algunas alternativas que los especialistas proponen, es desalentar ese monocultivo, incentivar cultivos complementarios, por ejemplo, con cacao, porque es una zona tropical que lo tolera perfectamente y eso puede generar ingresos y promover la biodiversidad. Y Ujú. fortalecer, y ya te dejo para el noticiero, Sí. fortalecer la bioeconomía amazónica, que está basada en la diversidad de productos forestales y en el protagonismo de comunidades locales e indígenas que también tienen derecho a poner su voz y decir qué es lo que quieren y qué es lo que no, Ujú. ¿no? Ujú. Así que bueno, Entiendo. bueno, me pareció interesante el Súper caso para interesante, porque traértelo porque además es cierto que está muy de moda, pero poco conocimiento se tiene sobre las consecuencias del abuso de este tipo de utilización comercial de este tipo de frutos. Pero bueno, dejamos instalado otro tema más, Irene, siempre conociendo un poco más. muy bien, muchas ¿Eh? gracias. Que tengan buena semana y que gane Argentina Sí, que gane hoy. Argentina, sí, claro que sí. Te mando un beso, Ire, que estés Un bien. beso grande. Chau. Buena semana. Noticias en la radio.